Bueno, pues muchas gracias. Voy a hablar acerca de aplicaciones láseres que nosotros hemos venido realizando en el procesamiento de celdas solares de carbohidratos de antimonio. Yo soy Daniel Jiménez Solarte, de Ingeniería Fotónica de CIME Zacatenco. Y bueno, este trabajo lo desarrollamos en conjunto con la Superior de Física y Matemáticas, con el doctor Roberto González Castillo, doctor Osvaldo Galán, y obviamente pues todos los estudiantes, ¿no?, relacionados con estos trabajos. Bien, pues la estructura de la presentación es la siguiente. Vamos a ver pues cuál es la estructura clásica de una celda solar de cilindro de antimonio, qué es la estructura láser y después las aplicaciones de estas en este tipo de celdas, por ejemplo, en el rayado de películas delgadas de óxido de estaño, de cianuro de antimonio, cuáles son los resultados que hemos obtenido en irradiación de superficies, y finalmente, pues nuestro objetivo final, que es la interconexión eléctrica para desarrollar módulos fotovoltaicos de cianuro de antimonio. Ahí está. Bueno, pues aquí estamos mostrando la estructura clásica de una celda solar de cianuro de antimonio. Empezando desde abajo, tendríamos un sustrato de vidrio, que nosotros utilizamos un sustrato de 2 milímetros, empezamos aquí. Luego, de manera, pues este ya tiene un TCO, un óxido transparente conductor, que es, viene en este vidrio, es decir, ya es comercial, de un espesor de aproximadamente 350 nanómetros. Después, por la técnica de CVD, se deposita una capa de 100 nanómetros de sulfuro de cadmio, que la estamos observando aquí, y después una capa de cianuro de antimonio, que esta puede variar entre 0.6 micras a 1.2 micras más o menos, con la técnica de CSVT, y finalmente se evaporan contactos de oro de aproximadamente 200 nanómetros. Esta que hemos llamado la estructura clásica, pues se pone una máscara, como se muestra aquí en la figura, y los contactos son contactos redondos, que son más o menos la técnica común que se ocupa en los laboratorios de Superior de Física y Matemáticas. Ok, ahí está. Bueno, pues entonces comenzamos diciendo qué es la escritura láser. Y dice aquí, podemos definir la escritura láser como la remoción parcial o completa de un material encima de un sustrato por efectos de la irradiación de esta con la luz láser. Entonces, aquí lo que tenemos es que cuando nosotros irradiamos un material y la energía es lo suficientemente alta como para poder calentar, fundir o evaporar el material, pues podemos producir un cráter en ese material. Aquí en la figura de abajo, pues podemos ver cómo hay diferentes cráteres. Si nosotros desplazamos de manera relativa, ya sea el material al que estamos irradiando o movemos la fuente de luz láser, pues podemos obtener un pequeño canal. Si ustedes observan la superposición de dos cráteres, pues me genera un pequeño canal. Entonces, si yo desplazo, como está en la figura aquí, con un sistema de movimiento, ya sea el haz láser o la muestra, entonces yo lo que puedo hacer es superponer estos cráteres y formar un canal, como es la figura final que estamos observando aquí. Entonces, lo que tenemos en la parte izquierda en esta figura es el material. Aquí estamos viendo solamente el sustrato, es decir, todo el material ya fue removido con este láser. Y en la parte derecha, pues podemos tener de nuevo ese material. Nosotros estamos trabajando actualmente con un láser de 532 nanómetros. Este es un sistema de escritura láser que consta básicamente de un láser pulsado, un acondicionamiento óptico. Nosotros tenemos un expansor de haz y luego tenemos una lente de enfoque. Aquí ponemos nuestro material a irradiar. Y bueno, estos son ejes lineales que nos permiten movernos de izquierda a derecha y de arriba a abajo para poder hacer esta superposición de la que les acabo de hablar. Ok, muy bien. Entonces, pues la parte fundamental de un sistema de escritura láser es el láser en sí mismo, ¿no? Entonces,
Nosotros estamos utilizando un láser pulsado de neodimio, que generalmente pues irradian en 1064 nanómetros. Si uno utiliza un doblador de frecuencia, pues puede obtener la longitud de 532 nanómetros. Este láser pulsado tiene una duración de pulso variable entre 10 a 100 nanosegundos. Nosotros le hemos fijado en 50 nanosegundos. La frecuencia de repetición de los pulsos puede ser de 1 Hz hasta 60 Hz. Nosotros trabajamos a 2 kHz. La energía de pulso puede ser de 1 a 200 microjoules y nosotros trabajamos en el rango de los 30 a 40 microjoules y la distribución de intensidad es de tipo gaussiano, ¿no? Aquí lo que tenemos es, medimos la forma de este pulso en el tiempo y bueno, nosotros podemos ajustar inclusive la curva, más adelante vamos a ver por qué es necesario. Adelante, por favor. Ok, entonces dentro de la estructura clásica de la celda solar, pues lo primero que nos vamos a encontrar es el óxido de estaño. Entonces, lo que hacemos nosotros es remover este óxido de estaño, como se muestra en esta figura. Aquí está un esquema de cómo lo hacemos. Nosotros irradiamos por el lado del vidrio, esta radiación pasa a través del vidrio y se absorbe en esta película de óxido de estaño dopado con flúor. Y como ya dijimos, si nosotros movemos relativamente o el láser o la muestra, pues entonces vamos produciendo este canal. Aquí hay una micrografía de cómo es que obtenemos estos canales y aquí un perfil en donde se observa que hemos removido por completo el material dentro de ese canal e inclusive removemos un poco de vidrio, unos 20 a 30 nanómetros de vidrio, lo cual nos garantiza el aislamiento entre las dos zonas. Adelante, por favor. Nosotros lo que hacemos es ir variando la energía hasta obtener estos rayados de forma adecuada, ¿no? Entonces, pero no solo eso, sino nosotros tenemos modelos que nos permiten estudiar qué es lo que está pasando, cuál es la temperatura que se está alcanzando, y para esto lo que hacemos pues, es resolver la ecuación de calor. Obviamente no podemos resolver toda la ecuación de calor en forma analítica, sino que nos apoyamos de un software llamado Thomson Multiphysics que nos permite resolver la ecuación diferencial de una manera numérica. Entonces nosotros trabajamos aquí con la ecuación de calor. Necesitamos conocer las propiedades físicas y las propiedades ópticas y térmicas del material que estamos irradiando. Por ejemplo, aquí hay un pequeño modelo para poder estudiar el óxido de estaño. Entonces aquí tenemos nuestro vidrio para modelarlo y que la solución se obtenga más rápido, pues simplemente consideramos 2 micrómetros de vidrio, aunque pues hemos considerado espesores más grandes, pero si ustedes observan aquí en la figura, la zona de interacción es justamente la interfaz vidrio-semiconductor. Entonces, no hace falta poner todo el espesor del vidrio, que es de 2 milímetros. Tenemos ciertas condiciones, por ejemplo, en la parte baja del vidrio, pues ahí tenemos flujo de calor. Justamente ese flujo de calor lo vamos a modelar con las propiedades de este láser. Este láser pasa a través del vidrio. Nosotros aquí hemos supuesto que no hay una absorción considerable y que toda la absorción se va a dar en la interfaz óxido de estaño vidrio. En las paredes de esta estructura tenemos aislamiento térmico. Lo diseñamos lo suficientemente grande para que la difusión de calor no llegue hasta los extremos. Y bueno, permitimos que en la otra superficie del óxido de estaño pues sí se pueda disipar ese calor, que haya un flujo de calor. ¿Cómo modelamos o cómo se modela un pulso láser al arribar a un material? Lo que hacemos es lo siguiente. Primero, tenemos la distribución de energía o la distribución de intensidad del haz, y aquí lo modelamos como una distribución gaussiana. Después tenemos que ver cómo es que se va a absorber ese haz dentro del material. Entonces aquí le ponemos una función que permite modelar la absorción, ¿no? Ya sabemos E a la menos alfa z. Y luego tenemos que decirle o tenemos que modelar cómo es la forma del pulso. Entonces, en las diapositivas anteriores nosotros medimos de manera experimental esa forma y la ajustamos a una función que sería esta parte. Y entonces todo esto que está aquí, pues sería nuestra entrada. Obviamente, pues de manera analítica sería muy complicado resolver esta ecuación diferencial. Y apoyándonos de este software, pues hemos obtenido ya una serie de curvas, por ejemplo, de temperatura.
Si ustedes observan, en este punto, aquí tenemos la interfaz, o justo en la interfaz vidrio semiconductor, ahí tenemos un cambio abrupto en la temperatura. Vean que casi todo el volumen de óxido de estaño, pues está a una temperatura muy alta, cerca de los 2000 Kelvin, que es donde se encuentra la temperatura de fusión del óxido de estaño. De hecho, se alcanza. Nosotros hemos probado para una densidad de energía de 4.46 joules por centímetro cuadrado, y de acuerdo a nuestro modelo, la temperatura que se alcanza es de 1903 Kelvin, que corresponde a la temperatura de fusión del óxido de estaño. Es decir, nosotros removemos el óxido de estaño por la fusión y luego la evaporación misma. Y entonces estos modelos nos permiten estudiar justamente estos perfiles de temperatura. Si ustedes observan, la temperatura en el vidrio cae muy rápidamente desde prácticamente los 1800 Kelvin hasta la temperatura ambiente, que serían cerca de 300 Kelvin. Y la parte de interacción del láser con el vidrio es muy pequeña, cerca de medio micrómetro. Entonces, prácticamente el vidrio no resiente la radiación con el láser, y todo se da en el semiconductor. Podemos ver también la evolución temporal de la temperatura en algún punto. Por ejemplo, aquí estamos estudiando la interfaz y podemos ver que en cuestión de unos 100 a 150 nanosegundos se alcanza la temperatura desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de fusión. Es decir, estos procesos de interacción son muy rápidos, pero no tan rápidos como el pulso láser en sí. Nuestro pulso láser dijimos que es de 50 nanosegundos, y todavía pues hay cierta inercia, ¿no?, en la que se va incrementando la temperatura hasta alcanzar la temperatura de fusión, y luego pues viene una recristalización, que eso también después se nos va a hacer un proceso interesante. Adelante, por favor. Ok, entonces esta parte nosotros ya la tenemos muy bien estudiada, que sería la parte de óxido de estaño, ¿no? Y ahora estamos muy interesados, pues de acuerdo a la estructura, lo que seguiría es CDS, selenuro de antimonio. Y lo que hacemos aquí es dejar intacto el óxido de estaño, pero remover por completo el CDS y el selenuro de antimonio, como estamos viendo en este esquema. Vean, aquí tenemos un perfil de qué es lo que obtenemos. Aquí tenemos unas fotografías que obtuvimos con un microscopio metalográfico de cómo se observan estos canales que vamos formando. Un factor importante cuando uno hace rayado láser, es decir, cuando uno intenta remover estas películas, pues cuál es la energía mínima que se requiere para poder removerlas. Y esta se conoce como fluencia o densidad de energía umbral. Por ejemplo, para el óxido de estaño está en el orden de 4.6 joules por centímetro cuadrado. Entonces, si yo irradio con una densidad de energía en ese orden, pues no solo voy a remover el CDS y el selenuro de antimonio, sino también el óxido de estaño. Pero si yo comienzo a irradiar con energías menores a estas, pues el óxido de estaño lo único que sufre es un calentamiento, pero nada, no se remueve de la película. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues comenzamos a irradiar con energías mucho menores a la umbral para el óxido de estaño, y nosotros encontramos que la energía mínima para producir un cráter, es decir, la remoción completa del CDS y el selenuro de antimonio, es del orden de 0.12 joules por centímetro cuadrado. ¿A qué se debe esto? Pues obviamente el selenuro de antimonio es un material que absorbe mucho. La longitud de 532 nanómetros, comparado con el óxido de estaño, que teóricamente debería ser transparente a ese valor de longitud de onda. Entonces se requieren energías súper pequeñas para poder remover estos materiales. A pesar de eso, pues nosotros irradiamos generalmente con energías un poquito por encima para poder obtener un canal adecuado, porque esto es la mínima energía, entonces produciríamos un cráter pequeñito. Pero cuando incrementamos un poco la energía, pues obtenemos canales que son adecuados para nuestros propósitos, que en un momento lo vamos a platicar. Remover una película, pues también se puede hacer de manera mecánica. Nosotros podríamos poner una especie de aguja y marcar y quitar el material. De hecho, en muchos laboratorios se ocupa este rayado mecánico, pero vean una comparación de los dos canales que se obtienen. Pues no es muy uniforme, generalmente se encuentran residuos dentro del material, se puede dañar mecánicamente el sustrato, pero con láser es un rayado muy fino, es muy preciso, y solamente estamos interactuando con las películas que están por encima del sustrato, es decir,
nosotros el sustrato lo dejamos intacto. Adelante, por favor. Ok, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que le hemos dado a estos rayados láser? El primero es que nosotros podemos definir y aislar celdas solares. Vean, aquí está la estructura clásica. Pues los que hemos desarrollado celdas solares aquí dentro del instituto, pues como lo dijimos, generalmente utilizamos una máscara para depositar los contactos encima del semiconductor y tenemos contactos circulares, que sería la forma clásica de hacerlo. ¿Y qué fue lo primero que hicimos nosotros? Ok, ya que nosotros podemos remover el CDS y el CDT, pues decidimos dividir las celdas para tener un conjunto de celdas. Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue aislar las celdas para que no haya interacción entre ellas. Pero si ustedes observan, el tamaño del contacto no necesariamente es el tamaño de la celda solar que hemos colocado. De hecho, la celda solar pues sería solo todo lo que está debajo de ese contacto. Entonces, pues si el contacto es redondo y el rayado generalmente puede producir espacios cuadrados o rectangulares, pues como que estamos desperdiciando esta parte de aquí. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos después? No vamos a depositar con una máscara, sino vamos a depositar sobre todo el semiconductor el contacto. Eso nos haría una sola celda. Aquí lo que tenemos son 9. Entonces, aquí pareciera que estamos perdiendo porque solamente tendríamos una sola celda que está sometida pues, a todas las imperfecciones que pueda haber a lo largo de toda la estructura, de todo el área en el que se hicieron las películas delgadas. Pero lo que hacemos es que con el láser empezamos a hacer divisiones, ¿no? Ya que nosotros podemos remover el CDS y el CDT, perdón, y el selenuro de antimonio, pues esta parte, esta delgada capa de oro, pues también nosotros la podemos quitar en ese mismo rayado y vean lo que hacemos aquí. Podemos obtener 4 celdas, al igual que en esta estructura, pero ya no son de contacto circular, sino el contacto es de todo el área de la celda, con lo cual nosotros optimizamos el procesamiento de los dispositivos y aparte nos permite tener el valor exacto del área de nuestra celda solar, que aquí generalmente pues hemos dibujado como si fuera un disco, pero en realidad tiene una distribución casi de tipo gaussiana, porque pues obviamente al poner una máscara hay cierta difusión de estos metales cuando hacemos el depósito. Entonces, esta área pues a veces es difícil de estimarla, pero en la figura de la derecha tenemos el área que nosotros decidimos. De hecho, aquí en la figura pues hemos hecho celdas solares de 3 por 3 milímetros, así que aquí el área pues es conocida y bueno, tenemos tenemos una mayor cantidad. Vean, aquí solamente podríamos hacer 9 celdas, cuando aquí podemos hacer 25 celdas en un mismo sustrato. Entonces, esto nos permite tener una mejor estadística de los dispositivos que estamos desarrollando. Adelante, por favor. Ok, igual estamos trabajando entonces ahora con los modelos que nos permitan entender. Aquí estamos trabajando de 2 maneras. Una sería la experimental, en donde nosotros empezamos a variar parámetros del láser, como es la energía, la frecuencia, la duración de los pulsos, y hasta que obtenemos rayados adecuados. Pero también nosotros queremos entender justamente qué está pasando en esa interacción láser-semiconductor, y aquí desarrollamos un pequeño modelo, igual con la ecuación, resolviendo la ecuación diferencial de calor, y podemos ver pues cómo es el perfil de temperatura a lo largo de esta estructura más compleja. Vean, el vidrio igual, pues solamente se tiene un volumen de interacción muy pequeño, del orden de 0.5 micras, pero vean cómo el óxido de estaño, pues sí, sufre un calentamiento del orden de 900 Kelvin, y justamente la interfaz CDS-selenuro antimonio, que es justamente el material que absorbe esta radiación muy bien, pues obtenemos una temperatura mayor, cerca de 900 Kelvin, que es justamente la temperatura de fusión del selenuro antimonio. Entonces, lo que hacemos también ahí es fundir este material. No siempre se tiene ese fenómeno. Por ejemplo, en celdas solares del teluro de cadmio, no está tan presente la fusión del material, sino solamente en una interfaz entre el CDS y el teluro de cadmio. Ahí lo que tendríamos es la fusión, pero como ese material se funde y está encapsulado justamente en la interfaz, pues empieza a incrementar la temperatura, y eso crea esfuerzos térmicos que terminan por quebrar
el material de teluro de cadmio, y entonces solamente en la interfaz tenemos el fundido del material. Pero para el caso del selenuro antimonio, todavía hay una cierta penetración dentro del material semiconductor selenuro antimonio, en el cual la temperatura es la temperatura de fusión, es decir, fusionamos un volumen más grande comparado con el teluro de cadmio. Sin embargo, pues este es un volumen muy pequeño, porque como pueden ver, la temperatura cae rápidamente porque la absorción pues, se da prácticamente en esa interfaz. Adelante. Entonces, estos modelos pues, nos permiten analizar cuál es el fenómeno que estamos observando cuando estamos irradiando los materiales. Y bueno, y esto, pues el entendimiento o el desarrollo de estos sistemas de escritura láser, pues nos abre la puerta para otros estudios. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie de selenuro de antimonio y nosotros en la superficie siempre observamos este tipo de varillas. Estas varillas tienen poca adherencia, es decir, rápidamente pues no están bien fijadas hacia digamos, el volumen o el grueso del selenuro de antimonio. Entonces, cuando nosotros vamos a depositar un contacto sobre esta película semiconductora, pues es posible que tengamos problemas al depositar ese contacto, pues estas varillas no están fijas. Entonces, ahí nosotros hemos observado pues una eficiencia baja en los dispositivos que hemos desarrollado, y una de las hipótesis que tenemos es pues que justamente en la superficie del selenuro antimonio, estas varillas que no están fijas, pues cuando depositamos un contacto encima de él, lo que tenemos pues es una baja adherencia de ese contacto metálico. Pero si nosotros irradiamos con láser, si ustedes observan, modificamos esa superficie y estamos, muchos de estas varillitas que estaban sueltas, pues vean que aquí ya no aparecen. De hecho, si puedes ir a la siguiente imagen. De hecho, aquí hay una amplificación, esto es a 20.000x, y vean cómo se ven las varillas en la figura de la izquierda. En la figura del centro, con una densidad de energía de 0.05 joules por centímetro cuadrado, que está todavía por debajo de la energía mínima para hacer un cráter, es decir, solamente estamos trabajando con la parte superficial. Vean cómo modificamos nosotros la superficie. Pasamos de tener este conjunto de varillas a tener aquí una estructura más uniforme. ¿Qué pasa si nosotros vamos incrementando la densidad de energía? Pues la superficie es más uniforme, sin embargo, estos como conglomerados que se observan, generalmente es material que se fundió y se recristalizó de una manera muy rápida. Entonces, nosotros estamos todavía trabajando en esta parte para estudiar pues el efecto, ¿no?, de haber fundido el material y haberlo recristalizado de una manera muy rápida, porque esto, pues, como vieron en la simulación, es cuestión de nanosegundos. Aquí esta superficie pues ya es más uniforme, ya no tenemos estos cristales, estas varillas que no están bien adheridas, pero nos hace falta todavía estudiar pues cuál sería el impacto, ¿no? Si hay una mejora en los dispositivos, y cuál sería, por ejemplo, la densidad de energía óptima. Ven aquí, pues sí se ve un poquito más uniforme y aquí ya se ve el material fundido. Hicimos también un análisis de composición. Entonces, cuando no es irradiado en la superficie del selenuro antimonio, pues tenemos la composición típica, ¿no? Que es casi 60% de porciento atómico de selenio contra 40% de antimonio. Pero cuando nosotros vamos irradiando con diferentes energías, pues ¿qué es lo que pasa? El porciento atómico de selenio va disminuyendo, lo cual se puede atribuir a que en efecto estamos fundiendo el material y la temperatura de fusión del selenio es mucho más baja que la temperatura de fusión del antimonio, y por lo tanto estamos dejando una superficie con deficiencia de selenio. Eso habría que ver también el impacto. Entonces, toda esta parte que estoy mostrando, pues estamos trabajando sobre eso. Aquí, pues, sí vemos visualmente que hay una modificación. También estamos observando que el selenio está disminuyendo con la superficie. Habría que hacer un análisis todavía más preciso para ver qué está pasando en el volumen. Porque esto que estamos observando solamente es en la superficie. ¿Y qué pasaría cuando nosotros irradiamos con una energía mucho mayor? Ven aquí es 0.05,
0.07 a la derecha, y en la figura que está en el recuadro sería 0.45 joules por centímetro cuadrado. Ahí lo que hacemos ya es hacer nuestro cráter, ¿no? Pero no estamos trabajando con eso, sino solamente con la superficie. Estamos muy, muy alejados de esa densidad de energía. Adelante, por favor. Y bueno, todo esto que estamos haciendo, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Poder desarrollar módulos de cilindro de antimonio. Todas las celdas solares de película delgada no se conectan, las celdas entre sí no se conectan por medio de cables, sino se conectan entre sí por una técnica llamada interconexión eléctrica en serie por escritura láser, la cual muestro aquí de manera rápida. Nosotros lo que tendríamos es un sustrato y tendríamos encima del sustrato pues un TCO, un óxido transparente conductor. Y cuando nosotros hacemos un primer rayado, que es el que les mostré en diapositivas anteriores, pues lo que hacemos es definir las adyacentes, definimos el área de cada celda. Por ejemplo, aquí en total tendríamos 3 celdas. Y estos canales que están aquí, pues justamente el rayado láser que les mostré en óxido de estaño. Y bueno, pues la distancia entre los rayados me define justamente el área de cada celda. Después, a esta estructura se le deposita CDS y se le deposita cilindro de antimonio. Y hacemos un segundo rayado muy, muy cercano al primero, pero que no remueva el óxido de estaño, solo remueva CDS y cilindro de antimonio, que es como también ya lo mostramos. Y es llamado el rayado P2 y se forma un canal en las películas de CDS y cilindro de antimonio que provee un punto de unión entre el contacto frontal de la primera celda con el contacto trasero de la segunda. Si nosotros estamos hablando de interconexión en serie, pues tenemos que conectar el contacto positivo de una celda con el negativo de la otra. Entonces, aquí ya dijimos que va a haber 3 celdas. En esta figura, pues todavía no se forma la celda porque necesitamos todavía nuestro contacto final. Sin embargo, lo que hicimos fue como descubrir o dejar sin película semiconductora al contacto frontal de nuestra celda, que es justamente el óxido de estaño. Y luego, después de ese rayado, pues se le evapora el contacto de oro. Ese contacto se va a introducir en estos rayados que hicimos. Y justamente ese contacto mecánico va a ser contacto físico con el contacto frontal. Y entonces ya hay una cierta conexión entre este contacto de oro, ese va a ser nuestro contacto positivo de la celda, y el óxido de estaño o el TCO va a ser nuestro contacto negativo. Entonces, si ustedes observan, estamos contactando la parte positiva o un contacto positivo con el contacto negativo. Pero si no hacemos un tercer rayado, pues el oro, como lo estamos en la figura, o el contacto trasero se deposita sobre todo el área. Entonces, no hemos definido todavía. Y nos haría falta un tercer rayado, que es el que está mostrado aquí. Y dice, aísla el contacto trasero entre celdas solares. Entonces, cuando nosotros aislamos también el contacto trasero, es decir, hacemos un tercer rayado, pues vean, aquí ya tenemos la estructura clásica de una celda solar. Sería su contacto transparente, el semiconductor tipo N, el semiconductor tipo P y su contacto trasero. Entonces, aquí tenemos una celda. Aquí en este espacio tendríamos otra celda y en este espacio de aquí tendríamos nuestra tercera celda. Y ahora este contacto pues sería el contacto positivo de la primera celda, y vean en ese rayado P2 donde se rellenó justo con el contacto trasero, pues está tocando al contacto frontal o al contacto negativo de la segunda celda. Por lo tanto, allá tenemos interconexión. En la segunda celda, pues otra vez se vuelve a conectar el contacto trasero o el contacto positivo con el contacto negativo de la tercera, y es así como vamos haciendo la interconexión eléctrica. Aquí lo que tendríamos entonces es 3 celdas interconectadas en serie, como se está mostrando en la figura de abajo. Este es nuestro objetivo final, ¿no? Entonces, todos los dispositivos de película delgada, todas las celdas solares de película delgada, una vez que se quiere pasar de la celda al módulo fotovoltaico, tienen que pasar por este proceso forzosamente. Hasta donde sabemos, pues todavía no se han desarrollado una gran cantidad de módulos fotovoltaicos de cilindro de antimonio. Por lo tanto, para nosotros es de mucho interés poder hacer esta interconexión eléctrica para el desarrollo de módulos, ¿no? De hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto en conjunto que justamente pues, nos permita desarrollar
estos módulos, ¿no? Muy bien, adelante. Y bueno, como conclusiones, pues nosotros hemos implementado de manera exitosa por separado rayados láser que nos van a permitir interconectar en serie las celdas solares en estas estructuras que ya mostramos, por lo que pues ya estamos listos nosotros para poder hacer nuestras primeras pruebas de interconexión. Pero en los procesos intermedios pues hemos desarrollado otras técnicas. Por ejemplo, pues hemos probado que la escritura láser tiene potencial para aislar celdas solares, para definir áreas en celdas solares. Pero también estamos trabajando o hemos observado que esta modificación de la superficie por medio de la radiación láser es un fenómeno muy interesante, que es la parte en la que nos estamos introduciendo, porque sí tenemos una modificación superficial, tenemos efectos en la composición de la muestra y bueno, eso pretendemos, esperamos que el desempeño de nuestras celdas solares. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, doctor Daniel, por la charla que nos acaba de presentar. Bastante interesante, al igual que todas las que hemos venido escuchando a lo largo del desarrollo del taller. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Por favor, si alguien de manera presencial tiene alguna pregunta preparada, no tengo yo la posibilidad de verlo, pero vamos a tratar de llevar a cabo esta participación, al igual que con la gente que está por ahí conectada de manera virtual. Ya veo por ahí algunas manos levantadas. En lo que se anima la gente que está de manera presencial, vamos a comenzar por ahí con algunos comentarios. Doctor Osvaldo, adelante. Sí, gracias, Roberto. Sí, lo que yo quería agregar en cuanto a la potencialidad del rayado láser es que nosotros incursionamos en la construcción de un panel solar, un módulo solar de cadmio teluro que logramos hacerlo semitransparente. Como lo que se está hablando aquí es de sulfuro, de selenuro de antimonio, pues quizás por eso Daniel no abordó ese aspecto, ¿no? Y yo sencillamente lo que quiero es añadirlo como uno de los aspectos en el cual el rayado láser tiene una importancia preponderante, ¿no? Lo que resulta es lo siguiente: en una celda solar que uno quiera utilizarla como un dispositivo semitransparente, pues tiene dos vías para hacerlo. Una es disminuir los espesores de las capas constituyentes hasta lograr que la luz incidente o que parte de la luz incidente sea transmitida a través del módulo fotovoltaico y de esta forma entonces obtener un dispositivo que además de generar corriente eléctrica permite la transparencia de la luz a través de él. La desventaja que tiene este método es que transparencia va en contraposición a eficiencia. Es decir, en otras palabras, si yo disminuyo el espesor de la capa constituyente del dispositivo para lograr una alta transparencia, pues eso va en contra de la eficiencia. Es decir, se disminuye la eficiencia. Por lo tanto, hay que buscar como una especie de figura de mérito, de tal manera de hacer un equivalente entre transparencia y eficiencia en función del espesor de las capas constituyentes. Ese es un método. Y el otro método es crear franjas de transparencia, perdón. Es decir, hacer rayado. De tal manera que uno tiene el módulo fotovoltaico hecho de manera estándar, digamos, a películas delgadas. Y cuando digo de manera estándar, me refiero a no tener en cuenta el fenómeno de transparencia, sino tener en cuenta simplemente hacer el dispositivo con la máxima eficiencia.
Y una vez que uno hace esto, a los 3 rayados que ha señalado Daniel, se agrega un cuarto rayado que se llama P4, que es perpendicular a los 3 primeros que señaló Daniel, de tal manera que entonces la transparencia o el incremento de la transparencia lo logra por la relación entre las franjas de transparencia que uno haga con el rayado respecto al área total del dispositivo, ¿no? Respecto al área total del, ¿cómo se llama? Del módulo. De tal manera que si uno dice, bueno, vamos a hacer el módulo con una transparencia de 40%, pues entonces yo lo que tengo que lograr es que las franjas de rayado por las cuales la luz atraviesa sea aproximadamente el 40% del área total, ¿no? Con ese criterio, nosotros hicimos un módulo fotovoltaico de cadmio teluro transparente, o perdón, semitransparente, donde pudimos de cierta manera optimizar esta relación que en el caso de la disminución del espesor era una relación crítica, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que hemos usado en celdas solares de cadmio teluro y que en su momento yo pienso que puede también ser aplicable a estas celdas de calcogenuro de antimonio. Y el otro hecho es de algo que después yo voy a hablar en mi próxima presentación, y es la cuestión referente a disminuir las pérdidas por reflexión texturando o texturizando la superficie. En eso también se está trabajando en el grupo, por supuesto dirigido por los trabajos que realiza Daniel con los estudiantes vinculados a estas investigaciones, y ya hay un trabajo que es desarrollado por los chinos, en los cuales ellos lograron texturar la superficie de una celda de cianuro de antimonio a través de el análisis de la franja, de la, ¿cómo se llama? De interferencia de un haz de un láser de 532 nanómetros, de los cuales dividieron la luz con un espejo y provocaron que sobre la superficie de la celda solar ocurriera el fenómeno de interferencia de estos dos láseres, y consiguieron con eso texturar la superficie de la celda solar y con ello disminuir las pérdidas por reflexión. Es decir, lo que quería decir es que estamos en presencia de una técnica que yo considero que tiene una potencialidad enorme y que, por supuesto, en el grupo vamos a explotarla al máximo, y los resultados yo creo que son muy prometedores. Esa es la intervención que quería hacer. Gracias. Sí, de acuerdo. Gracias, doctor Osvaldo. Vamos a dar la palabra a la doctora Lourdes Albor y posterior a eso damos oportunidad a las personas que están de manera presencial por si tienen alguna pregunta. Adelante, doctor Albor. Sí, muchas gracias, doctor Roberto. Antes que nada, doctor Daniel, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Tengo una pregunta. Derivado de esa recristalización que hace usted con el láser sobre la superficie de las películas, ¿se logra apreciar o han logrado apreciar que haya alguna formación de algún óxido o que haya fases nuevas en su estructura de ese selenuro de antimonio? Sí, bueno, esta parte que de las superficies es todavía muy reciente. Por lo tanto, todavía no hemos hecho algún estudio. De hecho, estamos trabajando en los modelos térmicos que nos permitan estimar la temperatura que estamos alcanzando. Pero, o sea, al observar la fusión, pues sí estamos alcanzando temperaturas del orden de 700, 800 grados. Wow. Por lo tanto, sí vamos a tener estos fenómenos de que a lo mejor haya descomposición del cianuro de antimonio,
en otras fases, pero todavía no lo hemos podido evaluar. De hecho, estamos planeando hacerlo por viendo si ahí en la superficie tenemos. Lo que sí es interesante es que ese tratamiento es solamente superficial, es decir, no tiene un efecto volumétrico, sino solamente superficial. Entonces, lo que queremos es eso, estudiar justo lo que nos dice, si se están formando otras fases, pero si llegara a suceder, solamente sería en la mera superficie del material. Yo creo que una fracción de unos 100 o 50 a 100 nanómetros de interacción, porque el coeficiente de absorción del selenuro antimonio para 532 es muy grande, del orden de 10 a la 5 centímetros a la -1, por lo tanto, toda la interacción se da solo en la superficie. Pero sí, doctora, estamos trabajando en eso. Lo único que tenemos al momento es que sí observamos una disminución en la composición de selenio, que seguramente por la evaporación del material, pero no hemos podido hacer algún otro estudio, ¿no? Que sí lo tenemos planeado. Entonces todavía lo tenemos pendiente. Gracias. Voy a hacer otra pregunta, si me lo permite. Con respecto a las propiedades eléctricas, como usted dice, doctor, bueno, el tratamiento modifica la superficie. Y la otra duda que tengo es, ¿será que la resistividad del material cambie en el volumen comparado con la superficie? ¿Y esto qué impacto traería cuando ya se haga la celda? Porque me imagino que pues esto influye en la movilidad de los portadores de carga. ¿Tienen algún resultado por ahí? No sé. Aún no lo tenemos, doctora. O sea, justamente hemos obtenido estos, apenas las micrografías y el análisis de composición, y estamos trabajando en irradiar superficies lo suficientemente grandes como para poder hacer la caracterización eléctrica, que es un fenómeno que nos interesa. Por ejemplo, si ya estamos viendo que hay una disminución en el selenio en la superficie, pues obviamente esto va a modificar los parámetros eléctricos. Entonces es justamente lo que vamos a medir, nada más que generalmente para obtener estas densidades de energía, pues nosotros concentramos en las láser y tenemos áreas de interacción muy pequeñitas. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar poner o en acondicionar de otra manera la óptica. Utilizamos otro tipo de lentes para enfocar, o más bien para desenfocar y tener un área más grande de interacción, y que, por ejemplo, nosotros medimos las propiedades eléctricas, puede ser por mediciones de 4 puntas, o podemos hacerlo por efecto Hall, pero se requiere un área mucho más grande, y que es justamente la que estamos trabajando para poder tener un área lo suficientemente grande para hacer esa medición eléctrica. Por otra parte, pues de acuerdo al coeficiente de absorción del selenuro de antimonio, pues a 532 nanómetros, le digo, tiene un coeficiente de absorción muy grande, por lo tanto, el fenómeno es prácticamente superficial, pero nosotros tenemos otro láser de 1064 nanómetros, que está un poquito, tiene una energía un poquito menor que el ancho de banda del material. Entonces ahí lo que pensamos es que ahí sí podríamos dar un tratamiento volumétrico a estos materiales. Entonces ahí sí tendríamos que estudiar pues cómo es que cambia la resistividad de volumen del material. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Muy bonita y interesante su charla. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a dar oportunidad si hay alguna pregunta de manera presencial. No tengo la oportunidad de verlos, pero adelante si alguien quiere participar. Bueno, yo no entiendo mucho de la estructura de dispositivo de esto, ¿verdad? Pero seguro trabajar con el láser, pues entiende que el proceso de temperatura muy alta, dejo de decir. Henry, sí, desde entonces eso significa que en las interconexiones, que es donde está el detalle de la interconexión de los móviles, seguramente habrá efectos muy importantes ahí en la intercomunicación de esas interfaces y cosas de esas, ¿no? Así es, así. Pero es una pregunta así. Sí, en efecto, doctor. Por ejemplo, si puedes poner la figura de la página de la diapositiva en la 13. Sí.
Por ejemplo, cuando nosotros hacemos este rayado láser, que le llamamos P2, lo que tratamos de hacer es, pues, hacer un surco y dejar, o como si fuera desnudar, ¿no? ver el fondo, que es el sustrato, que es el contacto transparente de la cena. Pero, pues, tenemos dos películas. Tenemos la película de CDS y tenemos la película de selenuro antimonio, que tienen propiedades ópticas distintas. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de remover el selenuro antimonio, nos enfocamos en uno o en otro, pero al final tenemos que hacer una combinación de ambos, y por lo tanto, en ocasiones se quedan remanentes de sulfuro de cadmio dentro de estos canales. No sé si puedes regresar a una diapositiva, unas 3 más o menos. Un poco más, un poco más. Ahí. Por ejemplo, este es el interior del canal. Entonces, digamos que visualmente pareciera que pues, solamente está el sustrato en el fondo, pero si uno hace un análisis de composición, justo en estos bordes queda mucho remanente de sulfuro de cadmio. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es encontrar energías óptimas para que, primero, los efectos térmicos sean lo menores posibles, ¿no? Porque aquí, dentro del canal, pues, el objetivo es remover todo. Entonces, el material, aunque se evaporó, más bien se fundió, también se evaporó y se fue. Pero el material que está a los costados sí tiene fenómenos térmicos importantes. Y entonces, dependiendo de las propiedades térmicas, es decir, cómo es la conducción de calor dentro del material, pues podemos tener una zona afectada por el calor de unas cuantas micras o de decenas o centenas de micrómetros. Que eso sí podría afectar en el desempeño de la celda solar. Entonces, nosotros buscamos un parámetro óptico que no cree un daño importante en la estructura de las celdas, es decir, a los costados, pero que también no nos deje dentro de ese canal. Y ahora, como ahí se va a depositar un contacto metálico, que es la parte trasera de la celda solar, lo que hacemos es, pues ahora lo que tenemos que hacer es un estudio de esa zona de conexión. Abajo tenemos un óxido transparente conductor que le llega un contacto metálico. La pregunta es, ¿el CDS o algún material que se quedó remanente ahí creará una resistencia en serie? Porque eso sí nos impacta. Porque lo que queremos, si te vas a la figura de la diapositiva 12, me parece, por favor. Nosotros lo que queremos es conectar muchas celdas. En los módulos generalmente se hacen como 120 a 150 conexiones. Si en cada conexión nosotros estamos sumando resistencia en serie, perdemos todo el dispositivo. Entonces, ese trabajo también es muy importante y es un proceso de optimización con inteligencia. Así es. Sí, que también lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Es decir, tenemos que dañar lo menos posible la celda, pero en el canal también tenemos que hacer que haya menos material remanente, lo cual no es simple, ¿no? Si rayamos con mucha energía, está muy limpio, pero a los costados, inclusive a veces se nota pues, el cambio en color, ¿no? Que ya es que cambiaron sus propiedades. Sí, doctor, en efecto eso sucede. Para encerrar la pregunta. ¿Se ha trabajado con algún módulo ya terminado donde se utilizó esta técnica? Sí. Y sí. se ven los efectos, o se puede evaluar los efectos. Así es. El proceso de rayado. Así es, doctor. Aquí, como comentó el doctor Osvaldo, yo hice solamente la presentación para selenuro de antimonio, pero nosotros traemos la experiencia de haber trabajado con teluro de cadmio. Más o menos la tecnología es similar, por lo tanto, pues fue el paso inmediato. Pero en teluro de cadmio nosotros obtuvimos un módulo aquí en colaboración con la doctora Gol, que expuso de forma conjunta, desarrollamos un módulo. Y a este módulo le hicimos interconexión eléctrica. Y entonces ahí nosotros medimos de manera individual cuál era el voltaje. En la resistencia en serie se ve una disminución en el voltaje de circuito abierto. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ir evaluando de uno en uno y luego medir aquí, y fuimos viendo cómo era la caída de ese potencial. Y en realidad es mínima, ¿eh? Si al menos nosotros llegamos a conectar hasta 10 celdas y la caída es como del orden de 4 o 5% en ese voltaje, ¿no? Lo cual para nosotros pues es bajo. Pero hasta ahí sí hemos hecho ese estudio, pero ahora para hacer el plan pero sí, de hecho hay muchos trabajos que evalúan eso.
¿no? ¿Cuál es el impacto de la resistencia en serie debido a esa conexión? Ajá, nosotros hemos trabajado, pero para el de cadmio, y sí demostramos que es pequeño. Esto no es comparable con alguna técnica de grabado de químico y cosas de... Sí, bueno, por ejemplo, la tecnología de silicio, el silicio de capa gruesa, no ocupa el rayos láser, sino que ahí, pues si uno ve, tiene la oblea, y luego eso se conecta con un conector de aluminio. De hecho, si uno ve un módulo fotovoltaico, pues se ven justamente esas tiras de aluminio que conectan una oblea con otra oblea. Ahí el contacto es físico y también hay pérdidas en esa conexión física. Entonces, pues sí, digamos que para las celdas de silicio de capa gruesa, esa es la tecnología. Pero casi todas las celdas solares de película delgada o las celdas solares de película delgada que ya se venden comercialmente, todas utilizan la interconexión en serie porque es un método, digamos, rápido y que se lleva al mismo tiempo del depósito de todo el dispositivo. Entonces, yo en particular casi no he visto que hagan contactos de otra manera, que se haga la interconexión con cables, o serigrafía o alguna otra método. Sí, doctor. Perdón. Adelante, si hay alguna otra pregunta presencial, adelante. La maestra Lucero quiere hacer una pregunta. Oye, Adelante. por favor, ¿es posible que haga la pregunta que asiste, se pueda acercar al micrófono? Porque si no, nosotros aquí no nos enteramos qué pregunta se hizo. Acá está. Gracias, doctor Daniel, por su presentación. Mi pregunta va enfocada, creo que era la plantilla número 9, en donde nos comentaba que en celdas de área pequeña aislaban las celdas solares haciendo un rayado. La pregunta es, por ejemplo, en la que son 9 celdas o 9 subceldas, ¿qué pasa con la celda que está en la parte media? ¿Esa queda como celda muerta o cómo hacer sí. la medición en esta parte? Sí, fíjate, eso está muy interesante porque no removemos el TCO, que es el contacto total. Entonces, todas estas celdas, todas estas 4 que están aquí, tienen como común el contacto, pero no el trasero. Aquí ya quedó aislado, ¿estás de acuerdo? Entonces, si tú quieres medir, por ejemplo, cualquiera de estas, pues basta con que pongas un pin o una punta sobre este contacto y la otra en cada una, ¿no? Vas moviéndote y así puedes mover las 4. En esto pasa lo mismo. Aquí tú pones un contacto, tú pones un pin o la punta y después te vas moviendo o el otro contacto, pues lo vas moviendo a través de estos nodos. Y entonces el del medio no queda aislado. Si nosotros removiéramos también el TCO, lo cual también lo podemos hacer, ahí sí ya no tendríamos manera de evaluar la celda del centro. Pero no nos conviene, por eso no lo hacemos. Es decir, entonces la profundidad del rayado láser solamente es, por así decirlo, de contacto. CDS-CDT Así es. sin llegar al TCO. Sin llegar al TCO. Así es. Lo dejamos, pues, voy a decir, lo dejamos intacto. Sí. Porque en realidad, como comentamos con el doctor, no es que no le pase nada, ahí quedan remanentes, pero bueno, hasta el momento no hemos observado que haya eso impacte, ¿no? En la medición de cada uno de nuestros dispositivos aislados. Gracias. Okay. Sí, ¿alguna otra pregunta? No, doctor Roberto, al parecer aquí ninguna. Ok, el doctor Osvaldo, no sé si se le quedó levantada la mano de la pregunta anterior o si quiera participar. No, okay. Disculpa. Bien. Abajo. Bueno, yo tendría una pregunta. Pensando en que la incidencia de la radiación láser está llegando por la parte del vidrio, mi pregunta sería, ¿hasta qué punto los modelos que nos presentas contemplan los fenómenos de
de dispersión o reflexión de la luz que pudiera provocar el vidrio para determinar las temperaturas que se están produciendo en el material. ¿Hay alguna idea de si esto se está contemplando dentro del modelo o es despreciable para el cálculo? No, de hecho sí lo considero. Si puedes poner en la diapositiva. Una ecuación, más como la 4. Ahí. Sí, mira, Roberto, nosotros consideramos, este es nuestro modelo de un pulso láser. Sí. Entonces, para no hacerlo más largo, aquí lo que puse fue una intensidad cero. Esa intensidad cero es la que llega a la superficie o a la interfaz entre los materiales. Por ejemplo, en este caso, yo estoy considerando que el vidrio no absorbe la radiación que tiene el 32, lo cual, pues sí podría suceder, pero es una cantidad muy pequeña. Pero, ¿qué pasa cuando este haz viaja entre dos superficies distintas? Como tú ya lo indicaste, pues el hecho de que haya un cambio en el índice de refracción, eso me va a traer reflexión. Por lo tanto, yo voy a tener reflexión en esta interfaz, en interfaz aire-vidrio, y voy a tener pérdidas. Entonces, yo las considero utilizando los coeficientes, los índices de refracción. Como yo la incidencia la tengo normal, pues entonces las ecuaciones de Fresnel me permiten calcular la parte de luz que se refleja, que es del orden de un 5%. Pero lo considero, aquí lo puse como I0, pero para no meter toda esa parte, no lo mencioné, pero en efecto, aquí tengo pérdidas por reflexión, y cuando llego a la interfaz vidrio óxido de estaño, otra vez hay un cambio de índice de refracción entre los dos medios. Por lo tanto, aquí voy a tener reflexión. Lo que no considero es lo que tú comentaste en tu plática de ayer. Parte de la luz va a pasar pues obviamente al óxido de estaño, y va a haber otra reflexión, y puede haber ahí pues otra reflexión. Yo lo que hago es solo considerar una reflexión. Entonces, la luz se refleja entre el aire y el vidrio, ahí hay una pérdida. Y luego, cuando pasa el vidrio, entre el vidrio y el óxido de estaño, hay otra pérdida. Y luego, cuando pasa del óxido de estaño al CDS, ahí considero otra pérdida. Y cuando pasa del CDS al cerebro de antimonio, ahí tengo otra pérdida por reflexión. Es obvio que aquí podría tener inclusive otros fenómenos como de retroalimentación, porque parte de la luz que se refleja, pues se va a volver a reflejar hacia el interior del material, pero eso no lo considero, solo considero una sola reflexión. Pero sí lo considero. Vale. Bien. Algo más que quería por ahí preguntar, tiene que ver con extrapolar esta tecnología a la industria, que me parece que ya se utiliza, ¿no? ¿Qué tan factible es de implementar todos estos procesos que se realizan en un laboratorio ya pensando en un escalamiento industrial? Sí, pues si puedes regresar a la diapositiva 3. Sí, la 4, perdón. Sí, pues este proceso es fácilmente escalable, porque nosotros lo único que tenemos es un sistema de movimiento que me permite, obviamente, moverme de manera relativa entre el pulso láser y el material. Entonces, yo lo único que necesito para una celda solar más grande, pues tener mayor libertad de desplazamiento en cualquiera de los ejes, y es suficiente. Ahora, entre más grande sea esa celda solar, pues va a tener un peso mayor, y seguramente el sistema de movimiento que yo requiero va a ser mucho más grande. Pero como solamente requiero el movimiento relativo, el láser siempre tiene el mismo peso. Entonces ahí lo único que se hace es dejar fijo la celda solar del tamaño que sea y mover el láser. Entonces, pues nosotros al momento solamente, como trabajamos con materiales mucho más ligeros que el mismo láser, pues nos conviene mover el material, pero simplemente sería un cambio de ahora dejar fijo la celda solar y mover el láser, y el fenómeno sería, el resultado sería el mismo. Entonces, esta tecnología es fácilmente escalable. Ok. Bien, pues muchas gracias, doctor Daniel. No sé por ahí si ya no hay alguna otra pregunta más. Con esta charla estaríamos terminando la sesión de la mañana.
Y pues nada más invitar a los participantes de manera presencial o en línea a que retomemos esta actividad a las 2:30 de la tarde con las 2 pláticas restantes del evento de la Tercera Escuela Internacional de Verano 2022. Y pues nuevamente agradecerte por la charla que nos acabas de dar el día de hoy. Gracias. ¿Vale? Le damos por ahí un aplauso al doctor Daniel, agradeciendo su participación, y nos vemos a las 2:30. Por ahí la doctora Lourdes parece que está aplaudiendo, me parece. Y es un aplauso. Igual desde acá, a la distancia, también mandamos un aplauso para el doctor Daniel. Muchas gracias, nos vemos a las 2:30. Sí, está bien, gracias. Igual, doctor Eugenio, gracias.